El draft de la NBA no es solo un evento donde los equipos eligen jugadores jóvenes. Es un ritual, una ruleta del destino donde una decisión puede cambiar el rumbo de una franquicia, de una ciudad y hasta de toda la liga. Algunos drafts han pasado sin pena ni gloria, pero otros han dejado huellas imborrables, entregándonos leyendas, íconos culturales y dinastías completas. Hoy vamos a repasar los drafts más impactantes de la historia, esos que redefinieron lo que significa jugar en la NBA. Y antes de meternos de lleno, te recuerdo que si te apasiona el baloncesto tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita y acompáñanos, porque aquí contamos las historias que marcan el deporte y que todavía hoy siguen siendo parte del ADN de la NBA. El inicio de todo. Draft de 1970. Comencemos con uno de los drafts más profundos que se han visto, el de 1970. Fue el primero que realmente mostró lo impredecible que podía ser este proceso. Ese año salieron hasta 8 futuros miembros del Salón de la Fama, algo histórico y nunca antes visto. Bob Lanier fue la primera selección, un pívot dominante que promedió más de 20 puntos y 10 rebotes por partido, y cuya camiseta fue retirada por 2 franquicias diferentes. Pete "Pistol" Maravich también salió de ese draft. Un mago del balón, uno de esos talentos que parecen llegar demasiado pronto para su época. Y si hablamos de impacto, no podemos olvidar a Dave Cowens, campeón con los Celtics y jugador más valioso de la liga. Lo más increíble del draft de 1970 es que incluso selecciones tardías como Calvin Murphy, Nate Tiny Archibald o Danny Sell dejaron una marca imborrable en la liga. Fue el primer gran aviso. El draft no era solo una lotería, era el futuro en construcción, y cada equipo podía encontrar en él a la pieza que lo cambiara todo. El draft de 1984, el nacimiento de una leyenda. Si hablamos de drafts legendarios, el de 1984 es prácticamente obligatorio. Ese año entró a la liga Michael Jordan, seleccionado en el puesto número 3, detrás de Hakeem Olajuwon y Sam Bowie. Todos saben cómo terminó esa historia. Jordan se convirtió para muchos en el mejor jugador de todos los tiempos, y Bowie quedó recordado como uno de los mayores errores de draft de la historia. Pero ese draft no fue solo Jordan, también llegaron Charles Barkley y John Stockton, 2 jugadores que por sí solos habrían hecho de cualquier draft uno memorable. Entre esos 4 gigantes acumularon más de 40 apariciones en el juego de estrellas y 7 premios al jugador más valioso. El draft de 1984 cambió la NBA para siempre, en espectáculo, en talento y en alcance global. El draft de 1987, la llegada de piezas clave. En 1987, el draft entregó nombres que serían esenciales para las dinastías de los 90. David Robinson fue la primera selección y con los Spurs construyó una carrera legendaria. Jugador más valioso, campeón y ancla defensiva. Pero el verdadero robo estuvo en la 5ª selección. Scottie Pippen, traspasado a Chicago justo después de ser elegido por Seattle. Pippen se convertiría en el socio perfecto de Jordan y en uno de los mejores defensores de la historia del baloncesto. Ese mismo año apareció Reggie Miller, el francotirador que redefinió el tiro de 3 puntos, y más abajo en el draft emergió Sarunas Marciulionis, uno de los pioneros europeos en abrir el camino hacia una NBA global. El draft de 1987 demostró que no siempre la primera selección es la que más cambia el rumbo, y que a veces la verdadera diferencia está en la profundidad de una camada. El draft de 1996, una lluvia de estrellas. Si hay un draft que parece salido de un sueño, es el de 1996. Allen Iverson fue la primera selección, un jugador que pasó de estar en prisión a dominar las canchas de la NBA con su estilo rebelde y su corazón indomable. En esa misma clase llegó Kobe Bryant. Apenas en el puesto número 13, un robo monumental para los Lakers. Kobe se convirtió en el heredero espiritual de Jordan y en una de las caras más grandes de toda la liga. Pero la lista no termina ahí. Ray Allen, Steve Nash, Jermaine O'Neal, Peja Stojakovic y hasta Ben Wallace, aunque no fue drafteado oficialmente, surgieron de este grupo. Entre todos suman 3 premios al jugador más valioso, múltiples campeonatos y una colección de momentos legendarios que todavía hoy se recuerdan. El draft de 1996 no solo cambió franquicias, cambió toda una generación de aficionados que crecieron viéndolos jugar. El draft de 2003, la nueva era. Hablar del draft de 2003 es hablar de uno de los momentos más especiales de este deporte. Ese año llegó LeBron James con la primera selección, el elegido, el chico de Akron que cargó con expectativas imposibles, y aún así las superó. LeBron redefinió lo que significa ser una estrella en la NBA.
y hoy es el máximo anotador de la historia. Pero LeBron no vino solo. Dwyane Wade, Carmelo Anthony y Chris Bosh también fueron parte de ese draft histórico. Wade llevó a Miami al campeonato, Carmelo se convirtió en uno de los mejores anotadores de su generación y Bosh redefinió lo que podía ser un pívot moderno en una liga que comenzaba a transformarse. Incluso jugadores de rol como Kyle Korver, Boris Diaw y José Calderón completaron una camada inolvidable. El draft de 2003 no fue solo el inicio de carreras individuales brillantes, fue el punto de partida de una nueva era. La rivalidad y las alianzas entre LeBron, Wade, Carmelo y Bosh marcaron la primera década del siglo XXI e incluso cambiaron la manera en la que las estrellas se organizaban dentro y fuera de la cancha. Y aquí hacemos una pausa. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos porque lo que viene será aún más increíble. Quiero saber tu opinión. Para ti, ¿cuál fue el mejor draft de la historia? 1984 con Jordan, 1996 con Kobe o 2003 con LeBron. Te dejo la encuesta aquí arriba para que votes y compartas tu respuesta, porque tu voz también forma parte de esta conversación. El draft de 2009. El nacimiento de un imperio. El draft de 2009 dio vida a una de las mayores revoluciones en el baloncesto moderno. Con la séptima selección, los Golden State Warriors eligieron a Stephen Curry, un chico que para muchos parecía demasiado frágil, demasiado pequeño para sobrevivir en una liga dominada por la fuerza y la potencia. Pero Curry terminó cambiando la forma de jugar al baloncesto para siempre. No se trató solamente de que metiera triples, sino de que redefinió por completo la geometría del juego. Con él, una generación entera comprendió que la línea de 3 puntos podía ser un arma definitiva y no un recurso secundario. Ese mismo draft trajo a James Harden, otro revolucionario que perfeccionó el step back hasta convertirlo en un arte, además de su capacidad ofensiva casi imparable. También llegaron DeMar DeRozan, con su juego elegante de media distancia, y Blake Griffin, un espectáculo andante que convirtió las volcadas en un show cada noche. El draft de 2009 fue la base de la NBA actual, un baloncesto donde el tiro exterior, el dinamismo y la ofensiva rápida reinan por encima de todo. Fue el momento en que el deporte cambió de piel, dejando atrás las viejas estructuras para entrar de lleno en una era marcada por la velocidad y la precisión. El draft de 2011. Talento escondido. En el draft de 2011, los grandes nombres no estuvieron necesariamente en los primeros lugares. Kyrie Irving fue la primera selección, y sin duda su importancia es indiscutible, pero el verdadero impacto estuvo un poco más abajo. Kawhi Leonard fue elegido en el puesto número 15 y Jimmy Butler en el número 30. Dos jugadores que no solo simbolizan esfuerzo, sacrificio y determinación, sino que además demostraron que no importa dónde seas seleccionado, lo importante es lo que haces una vez que entras a la cancha. Kawhi se convirtió en 2 veces campeón de la NBA y 2 veces jugador más valioso de las finales, un hombre silencioso pero letal, capaz de cambiar el destino de una serie con su defensa y su calma. Butler, por su parte, se transformó en el líder de unos Miami Heat que nunca se rinden, un guerrero que encarna la cultura del trabajo duro y que, aun sin el brillo mediático de otros, ha dejado actuaciones históricas en playoffs. El draft de 2011 fue la prueba viviente de que el talento puede estar escondido en cualquier puesto, y que los verdaderos gigantes no siempre llegan rodeados de flashes ni expectativas desmedidas. El draft de 2015. El futuro en construcción. Este draft es recordado porque con la primera selección, los Minnesota Timberwolves eligieron a Karl Anthony Towns, un talento enorme que combina tamaño, tiro exterior y capacidad atlética. Aunque todavía tiene cosas que demostrar en instancias decisivas como los playoffs, su potencial siempre lo mantiene entre los nombres a seguir. Pero lo más llamativo apareció en el puesto número 13. Devin Booker, hoy la estrella de los Phoenix Suns y uno de los mejores anotadores de toda la liga, capaz de romper partidos con rachas de puntos imposibles. Además, llegaron Kristaps Porzingis y Miles Turner, jugadores que, pese a sus altibajos, marcaron un camino en la evolución de los interiores modernos. Altos, móviles, capaces de lanzar desde el perímetro y al mismo tiempo proteger el aro. El draft de 2015 abrió la puerta a una generación de jugadores híbridos, mostrando cómo la NBA seguía avanzando hacia un juego cada vez más versátil, menos rígido y con roles más flexibles. Fue un recordatorio de que el baloncesto no deja de reinventarse. Estos fueron los drafts que cambiaron la NBA para siempre. Algunos nos dieron leyendas instantáneas, otros talentos ocultos que explotaron años después, y algunos más todavía están escribiendo su historia. El draft es esa línea delgada entre la gloria y el olvido, y cada temporada la NBA nos recuerda que detrás de cada sobre hay un destino que puede transformarlo todo.
Y si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del baloncesto. Te invito a suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque seguimos trayendo lo mejor del deporte que amamos, esas historias que convierten al básquet en algo mucho más grande que un simple juego.